Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. A él ya lo tenían operado en cada esquina de Tierra Alta, donde él estaba. O sea, a él le cerraron todo el camino. Y cuando mi papá va llegando allí, la fiscalía de Tierra Alta, a él lo cogen 2 hombres. Mi papá lo desaparecen el sábado y un domingo me entero, me llaman a mí. Primero me llamaron a mí. Me dijeron, a su papá lo desaparecieron ayer. Sí, ¿cómo? Para mí este mundo fue oscuro. Marta Domingo cuenta cómo desaparecieron a su padre, Quimi Pernía. Ella relata el momento en el que lo secuestraron el 2 de junio de 2001 en Tierra Alta, Córdoba. El caso de ese líder en Veracatío es emblemático para hablar de la desaparición forzada en los pueblos indígenas. Nuestro tema de hoy en Hablan los Desaparecidos. Soy Nicolás Sánchez, periodista de Colombia 2020 del Espectador. Por medio de los viejos, Jaibaná, médicos tradicionales, empezamos a buscar por la apartada de Valencia, hacia Montería, un camino que hacia Montería. Llegamos a la apartada de Valencia, caminamos por toda esa parte, luego corrimos hacia arriba, porque los viejos sabían a dónde, porque a mi papá lo hicieron ese recorrido y los viejos sabían a dónde habían recorrido con mi papá. O sea, él lo recorrieron por ahí mismo. Caminamos hacia a Palmira, que se llama, donde ellos estaban centrados de puro paramilitarismo allá. Y caminamos, casi que llegamos donde nosotros, pero ya cuando eso ya era tarde. Era tarde, como dice Marta. Hasta el día de hoy no han encontrado el cuerpo de Quimi Pernía, pero saben que está muerto. En 2007, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso confesó que hombres bajo su mando asesinaron y arrojaron al río Sinú el cuerpo del líder indígena. La decisión de matarlo se habría dado por su fuerte oposición a la construcción de los embalses de Urrá y por su decidida defensa de los derechos humanos. El de Quimi es un caso emblemático, pero de los 106 pueblos indígenas que hay en Colombia, decenas han sufrido la desaparición forzada de sus miembros. Habla Argemiro Bailarín, líder de los Embera Yávida, ubicados en el departamento de Chocó. Entonces, para nosotros, cuando los grupos armados hacen desaparecer a los indígenas, a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, pues para nosotros matan en el lugar desconocido y para la institucionalidad queda desaparecido. Los indígenas Barí, ubicados en norte de Santander, también quieren encontrar a sus desaparecidos. Yo he ido a la gobernación varias veces y les he dicho, yo sé, nosotros pueblo Barí, sabemos dónde están esas fosas comunes, ¿sí? ¿Y qué queremos? Que por favor saquen los cuerpos, porque queremos que la Madre Tierra Ixtana sea liberado de esas personas que están allí sepultados. Y yo una vez lo dije, en una mesa de personas desaparecidas, una mesa de víctimas, hemos dicho, si me toca personalmente ir a sacar los cuerpos donde están enterrados y llevárselo no sé a quién, yo lo hago porque de verdad yo necesito que ese espacio sea liberado. Quien hablaba era Ashkaira Arabadora, líder de ese pueblo indígena asentado en norte de Santander. Le pedía a la institucionalidad que escuche sus llamados y busquen a sus desaparecidos en las fosas comunes que se encuentran en la región del Catatumbo. Los indígenas desaparecidos se cuentan por cientos. La Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, ha registrado 639 desapariciones forzadas de pueblos aborígenes en el país. Los más afectados han sido los Nasa del Cauca, los Singa del Putumayo, los Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, los Embera Dovida de Chocó y los Embera Chamí de Antioquia.
Argemiro Bailarín explica que para su pueblo es importante poder enterrar a sus muertos, porque conciben los cementerios como ciudades habitadas por quienes han fallecido y son sitios de conexión entre los vivos y quienes murieron. Porque el espíritu para nosotros no está muerto, el espíritu está con nosotros, dando a conocer, orientando a nuestros líderes, a nuestros dirigentes. Por eso para nosotros es importante que el cadáver tiene que ser enterrado en un pueblo o en un cementerio, porque el cementerio para nosotros eso es el pueblo de ellos, donde ellos relacionan, conviven con su familiar, con su vecino. Por eso nosotros cada año realizamos el convite para hacer un trabajo de limpieza. La gente empieza a tomar chichas, guarapo, pero limpiando el pueblo, el cementerio, para que ellos queden contentos, para que sus casas queden limpios, que hay una fiesta. Eso es nuestra interrelación con el espíritu y con el ser humano. Mi nombre es Óscar Montero, soy indígena del pueblo Cancuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, al norte de Colombia, y hago parte de la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONI, en donde asesoro la Consejería de Derechos de los Pueblos Indígenas, Derechos Humanos y Paz, y tengo a cargo la coordinación del Informe Nacional de Memoria Histórica de los Pueblos Indígenas en Colombia. Los indígenas Cancuamo, uno de los pueblos originarios que más han sufrido la desaparición forzada, se entienden como los guardianes del que aseguran que es el corazón del mundo, la Sierra Nevada de Santa Marta. Óscar explica la importancia que tiene para su cultura sepultar a sus muertos. Para nosotros es fundamental poder enterrar a nuestros muertos, pero más allá de enterrarlos también en el lugar de origen donde nosotros tenemos esa placenta enterrada. No es enterrarlo en cualquier parte. Para nosotros es una mala muerte también enterrar a nuestros muertos en los cementerios de afuera. Eso no hace parte de nuestra cultura, no hace parte de nuestra identidad como pueblo. Y enterrar a nuestros muertos es cumplir también con que esa persona pueda viajar a ese otro mundo espiritual donde tiene que cumplir con otra función en la vida, con otra función. También habla sobre el desequilibrio que genera entre los cancuamos la desaparición forzada de uno de los integrantes de su comunidad. Cosmogónicamente tenemos 9 mundos, 4 mundos hacia arriba y 4 mundos hacia abajo. Y el quinto mundo es el que estamos nosotros los cancuamos, los arhuacos, los cobi y los huiguas, para mantener el equilibrio de lo positivo y de lo negativo. Entonces desaparecer a un indígena cancuamo es romper con ese equilibrio, con ese equilibrio espiritual, y es romper con su ciclo de vida. Pero además también es romper esa relación que esa persona tiene con sus sitios de pagamento, con sus sitios sagrados donde debe hacer los rituales, los pagamentos, como llamamos nosotros, para poder que se mantenga el orden y la estabilidad y el equilibrio en la sierra y en el mundo. El fenómeno de la desaparición forzada es un golpe tenaz para los pueblos indígenas, teniendo en cuenta que, según la Corte Constitucional, hay 36 etnias en riesgo de exterminio físico y cultural en Colombia. La Comisión de la Verdad es uno de los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz suscritos por el Estado y las FARC en noviembre de 2016. Esa instancia busca reconstruir la verdad de lo ocurrido en medio del conflicto armado. Gustavo Ulcue integra la Comisión de Pueblos Étnicos de esa entidad y también es indígena nasa. Una cosa sí efectivamente que hemos podido encontrar es que en todos los testimonios que hemos recogido, efectivamente cuando hay una desaparición forzada, independientemente de los pueblos que se den, finalmente siempre hay una afectación a la dinámica territorial de ese pueblo, a la dinámica cultural de ese pueblo. Entonces, en la medida en que una persona, de una u otra manera, digamos, se ve afectada, en este caso con la desaparición, pues se desarmoniza el territorio. Es decir, cada persona, cada miembro de la comunidad que hace parte del pueblo nasa cumple una función fundamental en el territorio, porque hace parte del mismo y finalmente somos parte de un todo. Y en la medida en que uno de nuestros miembros de la comunidad termina siendo afectado,
pues esa afectación de ese individuo termina repercutiendo en una afectación colectiva. Los pueblos indígenas han sido resistentes. Ante la crueldad de la desaparición forzada, han respondido colectivamente con intentos de búsqueda. Gustavo Olcue cuenta cómo los Nasa del norte del Cauca buscaron a sus integrantes desaparecidos en medio de los momentos más crudos de la guerra. Y para el caso puntual que tiene que ver con los desaparecidos, pues las comunidades, nuestras organizaciones han hecho muchas mingas constantes, varias de ellas inclusive en la época del paramilitarismo, cuando fue fuerte en el departamento del Cauca y en su momento quien lo dominaba obviamente el bloque Calima. Se hicieron varias mingas por el río Cauca, buscando cuerpos, buscando miembros de nuestras comunidades que estaban desaparecidos. ¿Recuerdan que la hija de Kimi Pernía hablaba sobre los jaibanás o médicos tradicionales que guiaron la búsqueda de su padre? Pues en el pueblo Nasa también es vital la espiritualidad cuando emprenden esas labores para encontrar a los desaparecidos. Gustavo nos cuenta. Una de las cosas fundamentales, pero fundamental en la búsqueda de las personas desaparecidas de nuestro territorio es lo espiritual, o sea, la ritualidad es una cosa fundamental para buscar a las personas porque son los mayores, los quihueté o médicos tradicionales, los que hacen un ejercicio de armonización territorial, hacen un ejercicio espiritual de cateo, se llama así en la dinámica de lo que se hace, y es de este cateo es donde se hace un ejercicio primero espiritual de la búsqueda de la persona, tanto en su espacio físico como en su espacio espiritual, así sea que haya partido o no. Entonces, a partir de ahí los médicos ponen unas pautas para que las autoridades indígenas, la Guardia Indígena, pueda ir a unos lugares específicos a hacer las búsquedas. Entonces, no se trata de superstición, son las maneras en las que los pueblos indígenas han vivido y sentido el mundo durante cientos de años. Gustavo cuenta que en el 2008, en un resguardo de Santander de Quilichao, Cauca, se desapareció una familia, un señor, una señora y una niña. Luego de unos días, los médicos ancestrales hicieron lo que llaman un cateo espiritual, tratando de reconstruir los pasos de ellos y... La comunidad fue hasta el lugar donde los médicos han dicho que posiblemente estaban y se hizo una búsqueda por los puntos donde los médicos habían determinado que habían visto espiritualmente a esas personas y allí justamente efectivamente los encontraron el cuerpo del señor, de su esposa y de la niña. Esa concepción de la búsqueda será fundamental ahora que está en marcha la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Óscar, quien está elaborando el informe Tiempos de Vida y Muerte, Memorias y Luchas de los Pueblos Indígenas de Colombia, del Centro Nacional de Memoria Histórica, habla sobre la importancia de que su cosmovisión sea acogida en esa labor. En ese sentido, las instituciones deben tener en cuenta esa particularidad de los pueblos, que no es menos que otra, porque esa es la que nos orienta realmente cuándo es que se debe buscar y cómo se debe buscar, desde la espiritualidad, desde lo que nos diga el fuego, desde lo que nos digan las plantas sagradas como el yagé, el tabaco, la coca, el ayo. Esto es muy fundamental y muy importante. También la misma naturaleza nos va indicando cuándo es el mejor momento para poder hacer la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas. Tenemos nuestra propia forma de entender y ver el mundo, y esta misma forma de entender y ver el mundo es la que nos ayuda a también a buscar a estas personas que han sido desaparecidas. La Comisión de la Verdad ya está trabajando en recoger las memorias de la desaparición forzada en los pueblos indígenas. Gustavo cuenta lo que están haciendo y algunos de los temas en los que profundizarán. Hemos estado documentando durante este último periodo de tiempo los casos que han habido, tanto digamos en todo tipo de impacto sobre los pueblos indígenas. Uno de ellos efectivamente tiene que ver con la desaparición forzada y tenemos casos grandes como por ejemplo la masacre del Naya, donde hay un número grande de desaparecidos o desaparecidos, por ejemplo, en el pueblo Embera, en el pueblo Zenú, en el caso de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, o de personas que fueron reclutadas y luego pues nunca más aparecieron, nunca se supo nada más de ellas. Los familiares y las comunidades de los desaparecidos esperan que tras años
y años de buscar los paraderos de sus seres queridos, por fin obtengan una respuesta del Estado y que nunca más un indígena tenga que quedar enterrado lejos de donde nació. Quiero saber la verdad porque no sé dónde está mi papá. La comunidad en Vera lo reclaman. El mensaje de mi papá fue esto: defender nuestro derecho, defender la tierra, defender su pueblo, defender todo lo que nosotros vivimos en el resguardo. Este tiempo malo, la culpa no es de nosotros, sino de este tiempo malo. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.